Bueno, esta mañana nuestro estudio está enfocado a los profetas. Recordemos que el estudio que estamos siguiendo es desde Génesis hasta la cruz, enfocándonos en cómo Dios nos ha revelado en las Escrituras a Jesucristo. Estamos estudiando solamente los puntos más importantes que nos revelan a Jesucristo. Estamos llegando ya a la sección llamada los profetas. Son aquellas personas que escribieron dando advertencias a la nación de Israel, advertencias que venían directamente del Señor y también hablaban precisamente de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Hoy vamos a estudiar en esta mañana lo que los profetas nos revelan acerca del plan de Dios de salvación. Pero antes vamos a orar, por favor. Padre Celestial, nos humillamos delante de ti. Te agradecemos por las verdades que hemos estado cantando, por tu naturaleza, por tu amor, por tu gracia. Oh, tú eres un Dios maravilloso. Mientras estuvimos cantando, tú nos recordabas que todo se trata de ti, aunque a veces nosotros nos ponemos en el centro. Pero tú deberías de ser todo lo que necesitamos. Señor, este es tu mundo, esta es tu creación. Hemos sido creados para tu gloria. Tú estás obrando conforme a tu plan. Y tenemos el privilegio de decidir si queremos estar dentro o fuera de tu plan. Y ese es un privilegio maravilloso de ser parte del plan que tú tienes para nosotros, ser incluidos en tu vida, en tu plan y experimentar tu vida, Señor, viviendo dentro de nosotros. Es un gozo, una bendición. Señor, líbranos de las mentiras que nos cargan de pesar, de cosas que nos distraen de ti. Y recuérdanos, Señor, que tú nos has invitado a venir a ti cuando estamos débiles, cansados y cargados, para que tú nos des descanso. No has venido a condenarnos, Señor, sino que has venido para que podamos servirte. Has venido, Señor, a liberarnos y a servirnos. Diste tu vida en rescate por muchos. Y, Señor, me podría pasar la siguiente hora alabándote por lo que ya has hecho. Por eso, Señor, te quiero pedir que cuando nosotros estudiemos tu palabra hoy, tú nos des fe, tú nos ayudes a abrir nuestros ojos y cambies nuestra vida. Señor, líbranos de mentiras, líbranos de engaños, líbranos de las cosas que nos roban de ti. Padre, que podamos ser un cuerpo de creyentes que nos animemos unos a otros. Padre, ayúdanos a deleitarnos en tu iglesia, porque nosotros somos tu novia. Señor, para aquellos de nosotros que estamos casados, ayúdanos a hacer un recordatorio de ese primer amor. Ayúdanos, Señor, a recordar que esto solo es un vistazo, una probadita de lo que tú nos amas. Gracias por todo, mi Señor. Gracias por lo que tú ya has hecho y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Señor, líbranos del enemigo que está tratando de robarnos. Padre, restáuranos. Vuélvenos a dar ese gozo, Señor, ese gozo de la salvación. En el nombre de Jesús,
Pido tu unción, Señor, y tu poder, For I am weak, but porque soy débil, Padre, pero tú eres fuerte. God, we love you. Te amamos, Dios, te amamos. And it's in the name of Jesus we ask these things. Y en el nombre de Jesús pedimos con toda confianza, Gladness. esperando con Lord, we can gusto. hardly wait to see what you have in store for us. Ay, Señor, Amen. casi no podemos esperar para ver lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Amén. I just pray that the Lord can use me to Oro para que Dios me ayude a animar a la iglesia. You are loved by God. Oigan, ustedes son muy You're amados por incredibly Dios. special to Him. Ustedes son muy especiales para Dios. And the enemy works in so many ways. Pero el enemigo está trabajando en muchas formas Us lies. para alimentarnos con mentiras, para decirnos que no es cierto. And he works in so many ways to turn us against one another. Y está trabajando para decirnos que We need to resist the devil. no le creamos a Dios. Debemos de resistir al enemigo Align our thoughts with y alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. almost from the very beginning of human Casi history. desde el principio de la historia de la humanidad, la Biblia nos dice que los primeros seres humanos se rebelaron en contra de Dios cuando escogieron creer las mentiras de Satanás en lugar de creer la palabra de Dios. La elección de ir en contra de la palabra de Dios se llama pecado y las consecuencias del pecado es precisamente la muerte. Y la muerte se describe como algo que nos afecta de tres formas. La primera forma que nos afecta es que el pecado causa la muerte a nuestros cuerpos físicos. A causa del pecado nosotros moriremos físicamente. Por causa del pecado es que estamos envejeciendo. El pecado causa la muerte de nuestra relación con Dios. A causa del pecado nosotros estamos separados de Dios. Y eso nos separa en el futuro para siempre de la bondad de Dios y a toda su creación, de todas sus bendiciones, de todas las cosas buenas que Dios nos da. Eso es lo que nos va a separar. Imagínense qué condición tan horrible. Todos los descendientes de Adán ahora son esclavos, atados a Satanás. Todos los descendientes de Adán nacieron cortados de esa conexión, de esa comunicación con Dios y se van a deteriorar mientras van envejeciendo. Se pone peor la cosa mientras envejecemos. Estamos muriendo físicamente, estamos muertos espiritualmente y de cualquier manera nunca van a dejar de existir. Tenemos almas eternas. ¿Cómo podremos escapar de esta espiral destructivo? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros hemos nacido pecadores y el pecado es horrible, es algo que le disgusta a Dios, apesta delante de Dios. Dios no puede tolerar el pecado en su presencia y tampoco en su hogar. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, pero odia el pecado. A la vez es misericordioso y por eso proveyó un Salvador, quien nos ofrece la única escapatoria si decidimos recibirlo. Solo hay una forma de regresar al Padre. Solo hay una forma de ser libres del pecado. Solo hay una forma de librarnos de esta naturaleza pecaminosa y recibir una nueva. Nuestro tiempo en este planeta es muy corto.
Pregúntenle a cualquiera que se acerca al final. Nuestro tiempo es corto, pero es un tiempo de prueba. El Señor nos ha dado este margen, este tiempo corto, como un tiempo de prueba. Nos da a Dios el privilegio de vivir en esta creación y durante nuestro tiempo estamos expuestos a la creación de Dios, pero también al mal, también a la maldad. Durante nuestra vida tenemos que escoger por nosotros mismos a quién le vamos a creer, a quién vamos a seguir, a nuestro Creador. O somos tal vez como Adán y Eva, que vamos a escoger otra forma de vida, otra voz. Esta vida en la tierra es corta y es nuestra única oportunidad de clamar al Salvador para que nos salve. Él ha provisto solamente una escapatoria para la salvación. Cuando esta vida se acabe, nosotros vamos a continuar existiendo para siempre. Una de dos, separados de Dios para siempre en un lugar literal que se llama infierno, donde ahí no hay una ausencia total de Dios, o la otra opción es que vamos a existir en otro lugar que es literal y que se llama el cielo, en la presencia de Dios. Y después nuestra existencia va a ser en esta tierra, en una tierra nueva. Pero bueno, aquí lo importante es que nuestro estado futuro depende de qué vamos a responder hacia nuestro Salvador. Este es un tiempo muy importante. El tiempo en que vivimos es crítico. La pregunta principal aquí es, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es aquel que nos puede salvar? Todas las religiones dicen que ofrecen una forma de salvación. ¿Cómo podemos saber la verdad? Leí en la ilustración que quiero leerles. Creo que nos va a dar un poco de luz. Tal vez ustedes han leído historias de espías. El agente secreto se va a encontrar con un contacto desconocido. Entonces llega ahí a un lugar, a la plaza pública, a las 3 de la tarde, directamente enfrente del reloj de la ciudad. Entonces, ahí se tiene que encontrar con un hombre. El agente tiene que apuntar al reloj de la ciudad y preguntar si conoce al Dr. Kim. Entonces, esta persona le va a revelar el mensaje secreto. Ahora, todos los detalles se dicen para que este agente pueda encontrar el contacto secreto y no vaya a ser sorprendido por un impostor. De la misma manera, Dios sabía que un impostor iba a venir, un engañador en forma de serpiente, era el enemigo. Y querían declararse a sí mismos como el Salvador prometido. Pero el Señor, por eso es que nos mandó muchos profetas a lo largo de muchos siglos, porque todos estos profetas estaban relacionados, dando detalles, pistas de nuestro Salvador. Muchos de ellos tenían profecías específicas. Y entonces, con el fin de que nosotros pudiéramos reconocer a aquel que tenía todas las cualidades para salvarnos de nuestro pecado, aquel que iba a conquistar el pecado, la muerte y Satanás, aquel que iba a ser acepto delante de Dios como el único sacrificio perfecto por nuestro pecado. Ese candidato tenía que satisfacer todas las pistas que Dios había mandado. Solamente una persona podía
llevarnos delante de Dios. Solamente uno es el que se puede llamar el camino, la vida, la verdad. Por eso Dios nos dio tantas pistas para identificar al correcto. Las profecías fueron dichas por muchos profetas en un lapso de muchos siglos, y todas estas pistas, todas estas profecías juntas iban a apuntar al candidato correcto. De hecho, matemáticamente, la probabilidad de que todas estas profecías se cumplieran en una sola persona es de 1 en 10 a la 157ª potencia. Imagínense, es prácticamente imposible. ¿Cómo pudo una sola persona cumplir todas estas profecías? Y sin embargo, Dios lo hizo. Él era el que nos podía dar una nueva naturaleza, podía librarnos, Él podía llevarnos al Padre. Muchos dicen que tenemos que pertenecer a la Iglesia Católica para ser salvos, pero tú puedes decidir si la profecía dicen que esta Iglesia Católica Romana puede salvarnos de nuestro pecado. Muchos dicen que solamente siendo musulmán y siguiendo a Mohammed, entonces a Mahoma, y siguiendo el Islam, entonces puedes ser salvo de tu pecado. Muchos dicen que guardando la ley, siendo judío, muchos dicen que siendo mormón o budista o siendo una persona moral y justa, portándote bien, entonces puedes ser salvo. El creador de este universo nos dice una y otra vez que solamente hay uno que puede salvarnos de nuestro pecado. Y nosotros podemos reconocer a aquel que puede salvarnos mirando la profecía. El Salvador tenía que cumplir todas las profecías y solamente hubo uno. Aunque muchos trataran, no se puede cumplir con todas las profecías. Si solamente cumplieran la mitad o un porcentaje, entonces no son dignos de confianza. Tenían que cumplir con el 100% de estas profecías. Yendo atrás, en Génesis 3:15, vemos la primera profecía que Dios nos dio, y fue una de las más importantes. Él dijo que el Salvador prometido sería un descendiente de la mujer. Él no dijo que iba a ser un descendiente de los dos, hombre y mujer. Dijo que sería descendiente de la mujer. Entonces, este Salvador va a ser humano, pero no va a ser común. Todos los niños en este mundo nacen de su padre y su madre, pero este niño no iba a tener la naturaleza de su papá, de Adán, porque no era una naturaleza pecaminosa. Ahora, no va a venir de la línea de Adán, solamente de la línea de Eva, la mujer, porque el pecado se transmite por el hombre. Así que, hombres, tenemos que tomar la responsabilidad de pasar el pecado, transmitir el pecado. Ahora, tenemos que entender que el Salvador no es una religión, el Salvador es una persona, porque todas las personas piensan que la religión es el camino, pero la Biblia dice, Él es el camino, Él es una persona. Así que mientras estudiamos, nosotros tenemos que entender que nadie de nosotros podemos ser el Salvador. Nuestros esfuerzos no son aceptos delante de Dios. Así que hasta aquí, en nuestro estudio del Antiguo Testamento, ya hemos visto algunas descripciones proféticas. El Salvador proféticamente sería un descendiente de la mujer, solamente sería del sexo masculino, vendría por la línea de Israel, sería un judío.
es de la tribu de Judá entre los israelitas y más específicamente sería un descendiente del rey David. Mientras leemos la genealogía de Jesús, vemos que Jesús descendió de todos ellos, ha estado cumpliendo esta profecía. Y conforme más avanza el tiempo, Dios va hablando más y más y más acerca de este Salvador, para que nosotros lo reconozcamos. El Salvador va a ser conocido como el Mesías. Ahora vamos a ver algunas de las profecías, por ejemplo en Isaías 7:14. Algunas de estas no las voy a leer, solamente les voy a dar la referencia, porque no tendríamos tiempo de leer todas las profecías que existen, pero Isaías 7:14 se dio esta profecía algunos 700 años antes de Cristo y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él iba a ser un Dios hombre. Y esto es a lo que se refería, que iba a ser un hijo de una mujer, pero era una virgen, porque Dios iba a poner el resto. Por eso su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Este es un misterio que no se pudo explicar hasta 700 años después, cuando el ángel Gabriel fue enviado a hablar con María. Vamos por favor a Lucas capítulo 1, verso 26. La Biblia dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Tenemos aquí la virgen que estaba comprometida a casarse con este varón que se llamaba José, de la casa de David. Verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa: el Señor es mi salvación. Entonces, Dios con nosotros, Emmanuel, sería el Salvador, el Señor. El Señor es salvación. Dios, si se fijan, todos estos nombres son como un rompecabezas. Emmanuel, Dios con nosotros, será el Salvador, nace de una virgen. Todo está encajando. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, un descendiente de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A su crucifixión, Jesús fue identificado con una placa sobre su cabeza que decía: Rey de los judíos. Su reino era un reino espiritual, pero después de su resurrección, Él prometió que vendría y reinaría en Jerusalén como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces María dijo al ángel, verso 34, entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a Miqueas capítulo 5. Como unos 700 años antes de Cristo, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén de Éfrata, aunque eres pequeña entre miles de Judá, de ti me nacerá el Rey de Israel. Ahora,
Esto elimina a mucha gente porque miren, iba a nacer de una virgen, iba a ser el Hijo de Dios, nacido de una virgen, iba a ser de Belén, porque aquí dice esta profecía que de Belén iba a nacer el rey de Judá. Malaquías 3:1, el profeta Malaquías, como unos 400 años antes, profetizó que un mensajero sería enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Isaías 43 dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderecen sus caminos para nuestro Dios. Isaías 49 dice, y Él traerá buenas nuevas de gran gozo. Levanten su voz con fuerza y no tengan miedo, digan a las ciudades de Judá, he aquí tu Dios. Esto está profetizando a Juan el Bautista, quien vino a anunciar la llegada del Señor Jesús, proclamando en el desierto, clamando a la gente, diciendo, he aquí el Señor su Dios. Juan 1:29, el siguiente día, Jesús vino hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando estaba allí en el desierto, clamando en el desierto, diciendo que Jesús iba a ser el que, aquel Cordero que iba a ser el sacrificio, sustituto de Dios, que llevaría el pecado del mundo? Aquí Juan el Bautista está diciendo en el verso 34, yo he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista está cumpliendo en detalle la profecía que Dios había dado en Malaquías y cómo estaba diciendo que el Señor Jesús nos iba a salvar de nuestro pecado. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Aquí está hablando de cómo el Señor iba a venir a ministrar, iba a traer buenas nuevas a los pobres. Dice Isaías 61:1 dice, me ha enviado para curar a los del corazón afligido, a proclamar libertad a los cautivos. Jesús proclamó libertad sobre el pecado y abrir la prisión a aquellos que están esclavizados. El Señor liberó a muchos de la posesión demoníaca. Isaías 9:1 y 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora aquellos que están en el Jordán, en Galilea, en los gentiles, aquella gente que caminaba en la oscuridad, han visto gran luz. Aquí en este versículo de Isaías 9, vemos cómo gran parte de su ministerio se llevó a cabo en Galilea. Isaías 49:6 nos dice que Él iba a ser luz para los gentiles. Dice, se lo daré también a Él como luz a los gentiles. El Señor iba a llevar todo este ministerio hasta lo último de la tierra, así como el Señor había dicho, había prometido. Otra profecía, otro profeta llamado Zacarías 9:9, 500 años antes de Cristo, dijo, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Tu rey vendrá a Jerusalén. Jerusalén tenía que responder a la venida del Señor con gritos, con alegría, porque Él es justo y salvador. Pero Él es humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Señor
iba a venir sobre un pollino, sobre un bebé de un burro. Mucha gente entraba en burro a Jerusalén, pero no era común que alguien entrara sobre un pollino. Aquel día la gente lo reconoció y gritaba, Hosana, Hosana al Hijo de David. Aquí estaba cumpliéndose esa profecía. Daniel 9, 25-26, profetizó más o menos 530 años antes de Cristo. Y dice el verso 25, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esta es una profecía que le estaba leyendo al rey Jerjes. Se me olvidó un poco el nombre, pero ya me acordé. Creo que es el rey Artajerjes. El rey Nabucodonosor habló a Nehemías y, bueno, históricamente vemos que el rey Artajerjes le dio a Nehemías la orden de ir a reconstruir el templo de Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Después de esto, la profecía dice que tendrían que pasar 7 periodos de 7 semanas y 62 periodos de 7 por un tiempo total de 483 años desde que se construyera Jerusalén. Y después de estos 62 periodos de semanas, el Mesías vendría y lo matarían. Y no moriría por él mismo, sino por otros. Entonces, después de que este rey Artajerjes le dio la orden a Nehemías de que construyera la ciudad, pasaron exactamente 483 años hasta que Jesús fue crucificado. Y eso está en la historia. Después, Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Se está refiriendo este versículo precisamente a cuando iban a matar a Jesucristo y lo iban a crucificar. Todas estas profecías describen en detalle perfecto la crucifixión, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. Isaías capítulo 50 y verso 6. Aquí está profetizando lo que iba a pasar con nuestro Salvador. Di mi espalda a aquellos que me golpeaban. Y si vemos en la Biblia, los romanos lo golpearon con látigos, dice, y mis mejillas a aquellos que me arrancaban mi barba. Y eso le hicieron a Jesús antes de crucificarlo. No escondí mi cara de aquellos que me avergonzaban y me escupían. Y eso lo vemos en la Biblia, cómo se cumplió exactamente. Vamos por favor a Salmos 22. Es un salmo que incluye la profecía del rey David, que está hablando acerca de la crucifixión de Jesucristo. Él habló de esta crucifixión a detalle, 600 años antes de que siquiera se inventara la crucifixión como una forma de tortura. Salmo 22, 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este es el Salvador. Nadie lo podía ayudar, estaba solo. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado.
está hablando, estos toros se refieren a el poder y la autoridad. fulfilled by the chief priests, Los, the Jewish Sanhedrin, el Sanedrín judío, el sumo the sacerdote, Roman leaders, Pilate, su sacerdote Poncio Pilato, their los líderes soldiers, romanos, los officers, soldados, los all oficiales, surrounded todos Jesus. aquellos que lo estaban Strong rodeando. bulls of Bashan Esos have son encircled me. Strong estos toros de powers Basán. and authorities have Abrieron encircled sobre mí su me. They boca gape at me como with their león mouths rapaz like y a raging rugiente. and roaring lion. I am poured He out sido like derramado water, como aguas. and Jesus' blood was poured out. Toda su sangre de Jesús fue derramada en ese And lugar all my bones y todos mis huesos se descoyuntaron. Crucifixion La crucifixión dislocates. My ha heart is like dislocado wax and todos has sus melted huesos del me. Señor Jesús. Mi corazón My fue como strength cera, is dried up, derritiéndose en medio like de a mis potsherd, and my entrañas. tongue clings to my jaws. Como un tiesto se secó mi Describing the vigor. physical effects of Mi one lengua who se is pegó a going mi through paladar. crucifixion. Aquí está You have brought me describiendo to the todo el dust of dolor del death, Señor for Jesús dogs mientras have surrounded me. eh, The congregation pasaba of the por wicked la has crucifixión. enclosed me. Dogs being Dice, the porque los Gentiles. perros me han rodeado, The wicked refiriéndose a los have gentiles, enclosed me han cercado He was cuadrilla de surrounded by malignos. crowds who were Horadaron mocking mis him and taunting manos him y mis on the pies. cross. Está hablando de They cuando pierced my se hands and burlaban my de feet. él ahí en la cruz. I can count all my Ahora, bones. contar puedo todos mis They huesos. look and stare Entre at me. tanto, ellos me They miran divide y me my garments observan, among them. repartiendo entre sí And mis for my vestidos, clothing they y sobre cast mi lots. ropa Exactly echaron what suertes. happened. Y eso fue exactamente lo que Bones were sucedió. exposed by the Sus scourging huesos that he estaban received. They pierced his hands expuestos and his por feet. tantos Something azotes that de was los unknown as a látigos. form of torture in the days that David wrote this. Esta tortura no era conocida en los días de David y sin embargo se describe gráficamente. La ropa de Jesús era hecha de una sola pieza, por eso no la pudieron dividir y por eso echaron suerte sobre ella. Y es como si fuera una lista de las cosas que deberían de pasar, checando todas las cosas que Jesús iba a tener que sufrir por nosotros allá en la cruz. Salmo 69, verso 21. Sálvame de la boca del león. Aquí dice que le dieron vinagre en lugar de agua. Isaías 53, del 3 al 9, dice que fue despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores, experimentado en quebranto. El castigo de nuestra paga fue sobre él. Isaías 53, este pasaje es muy conocido y en la mañana lo leímos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Profecía cumplida. Jesús fue rechazado y despreciado por todos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Nadie lo quería, lo rechazaban los judíos. Escondimos de él el rostro. Sus propios discípulos lo rechazaron. Fue rechazado y menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso fue a la cruz, para pagar la paga de nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos He nosotros. was oppressed, Angustiado and él he y was afligido, afflicted, yet he y no opened abrió su not his boca. mouth. Repeatedly we are told that as Repetidamente Jesus vimos he que remained silent. He Jesús estuvo en silencio mientras iba a la cruz. Él no contestó a sus acusadores. He was led as a lamb to the slaughter, Fue and as a llevado al sheep matadero y before como its oveja shearers delante is de sus silent, so trasquiladores. he opened Enmudeció not his y no mouth. abrió su boca. He was taken from prison. Por cárcel y por juicio fue quitado. La noche de su crucifixión él estuvo en la cárcel y después fue juzgado por el Sanedrín y luego por Herodes y luego por Pilato. ¿Y quién la contará? ¿Y su generación? ¿Quién la contará? No tiene descendencia porque fue cortado de la tierra de los vivos. Esos son cosas que el Señor iba a experimentar. Hicieron su tumba entre los malvados. Él iba a estar al lado de los criminales. Pero cuando lo sepultaron, él fue sepultado en una tumba de ricos. A pesar de todo lo que le hicieron, no había traición en su boca. No pudieron encontrar faltas en él. Salmo 16. Vamos por favor al Salmo 16. Verso 10 y 11. For you will not leave my soul in Sheol. This is an important prophecy because, praise God, we do not have a dead Savior. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. You will not leave my soul in Sheol. That's the place of the dead. Aquí nos dice perfectamente que el Señor no iba a quedarse allí. Dice, no dejarás que mi alma quede en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No vas a dejar mi alma allí en la tumba. Tú me mostrarás la senda de vida, dice este versículo. Está hablando de la resurrección. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí está profetizando la resurrección de Cristo, que no iba a ser abandonado en la tumba. Ahora, en este ratito hemos revisado más o menos 60 profecías en las Escrituras, pero Dios las cumplió todos. Y hay muchas más profecías. Dios dio muchas profecías. El Señor nos envió muchas señales para que nosotros pudiéramos reconocer al hombre correcto cuando llegara. Jesucristo es indiscutible porque Él es nuestro Salvador, porque Él dio todas estas profecías de todo lo que sucedería, de todo lo que haría la gente alrededor de Él, cosas que no se podían orquestar, cosas que no se podían controlar. Era imposible que un impostor duplicara todas estas cosas. Jesús no es una religión, Él es una persona, no es una religión como el catolicismo, como el islamismo, como el budismo, etc. Él es un Salvador, solamente el Salvador puede salvarte. Muchos han tratado de hacer religiones
entre comillas, llamándose cristianas, pero se hacen seguidores de otras personas en lugar de Jesucristo. Quieren organizar e institucionalizar esta religión y eso está mal. El único que te puede salvar no es una religión, sino Jesucristo. Solamente un ser humano en toda la historia puede cumplir con todas estas profecías. Estamos separados de Dios por el pecado, pero Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús lo dijo, y no solo lo dijo, sino que lo cumplió. Y quiero llamar su atención hacia esto. Todo es acerca de Jesús. Y si nosotros confiamos en Él, seremos salvos. Pero en esta mañana tú te enfrentas a la misma pregunta. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres aceptar este único camino o quieres hacerlo a tu manera? Pero no te olvides que cualquier cosa que hagas, vas a vivir por la eternidad con las consecuencias de tu decisión. Vas a vivir eternamente con Dios, en un lugar con Él, de plenitud, o vas a estar separado de Dios para siempre. ¿No quisieras aceptar la oferta de Jesús? ¿No quisieras convertirte hoy en seguidor de Jesucristo, aquel que solamente puede salvarte de tu pecado, el único que puede salvarte? ¿No quisieras aceptar aquel que no es una organización ni una religión, sino aquel que cumplió todas las profecías para que no te equivocaras? Aquel que dio su vida por ti para llevar tus pecados, pero que no quedó ahí en la tumba, sino que resucitó para restaurarnos a una relación con el Padre. ¿Confiarías en Él hoy? ¿No quisieras confiar en esta mañana en el Señor? Quiero animarlos a todos ustedes. Si no han recibido este regalo de salvación, ¿qué esperan? Decidan hoy seguir al Señor. Y si ya los has aceptado, ve e invita a otros. Padre Celestial, ¿cómo podríamos agradecerte por todo lo que tú has hecho? Señor, tú no has querido que nadie se pierda, sino que te acepten y tengan vida eterna para ti. Señor, has provisto una manera de escapar. Señor, tú viniste como nuestro Salvador. Nos has amado tanto que has dado tu vida por nosotros. Señor, gracias porque resucitaste y tú eres capaz de salvarnos. Señor, llena nuestro corazón de fe. Señor, que no nos quedemos con estas noticias de salvación para nosotros mismos. Tú salvas, Señor. Ayúdanos a compartir con los demás. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Queremos invitarlos en esta mañana, mientras los músicos cierran en alabanza. Quiero invitarlos a todos los que quieran recibir este regalo de salvación. Tal vez quieran conocer más. Tal vez quieran estar seguros. Estamos aquí para orar por ustedes, para hablar con ustedes. Muchos de los que estamos aquí, tal vez con aquel que te invitó, puedes preguntarle. Yo voy a estar aquí al frente. Si quieres hablar conmigo, aquí puedo hablar contigo. Dios les bendiga.